La idea de esta clase extra es que veamos el concepto de elemento de longitud. Para ello necesitamos repasar el concepto de función de longitud de arco y su diferencial. La función longitud de arco es una función que tiene una entrada escalar que varía desde A hasta B, los valores inicial y final de la parametrización, y como salida un escalar que corresponde a la medida que hay sobre el arco, partiendo desde el punto inicial de la curva hasta el punto este que está acá, o sea, sería el punto R de t, o sea, el vector posición que asigna la parametrización al valor t. A medida que aumenta t, aumenta la longitud de arco. Partiendo de esa función con entrada escalar y salida escalar, o sea que es una función de las que vieron ustedes en cálculo 1, nosotros calculamos su derivada y calculamos su diferencial. Posteriormente vimos que el diferencial de esa función se puede ver como la raíz cuadrada del diferencial x cuadrado más el diferencial y cuadrado más el diferencial z cuadrado. Donde recordemos que estos diferenciales son los diferenciales de cada una de las coordenadas de la parametrización de la curva. Entonces, luego de ese repaso de la clase anterior, fíjense que a nosotros nos quedó que el diferencial de la función elevado al cuadrado es el diferencial x cuadrado más el diferencial y cuadrado más el diferencial z cuadrado. Por esta relación es que llamamos a diferencial x, diferencial y diferencial z elementos de longitud en las coordenadas rectangulares. O sea, son cada uno de los elementos que uno eleva al cuadrado para encontrar el diferencial s al cuadrado. Ahora tratemos de encontrar los elementos de longitud en otras coordenadas, por ejemplo, las coordenadas cilíndricas. Para ello debemos encontrar la relación que hay entre el diferencial s y el diferencial ρ, diferencial θ y diferencial z. Para alcanzar esa relación tenemos que usar por intermedio el diferencial x, diferencial y, diferencial z. O sea que tenemos que encontrar cuánto vale el diferencial x, diferencial y, diferencial z en función del diferencial ρ, diferencial θ y diferencial z. A ver, nos concentremos en el diferencial x. Como x es función en principio de tres variables de ρ, θ y z, aunque no aparezca z en esta expresión, por la regla de la cadena el diferencial x va a ser la parcial de x respecto de ρ, diferencial ρ, más la parcial de x respecto de θ, diferencial θ, más la parcial de x respecto de z, diferencial z. Para comenzar, la derivada parcial de x respecto de ρ es el coseno de θ, la parcial de x respecto de θ es ρ por menos seno de θ, o sea, menos ρ seno de θ, y la parcial de x respecto de z es 0, por eso es que no aparece el diferencial z en esta expresión. Del mismo modo, aplicando regla de la cadena, el diferencial y es la parcial de y respecto de ρ por diferencial ρ, más la parcial de y respecto de θ diferencial θ, más la parcial de y respecto de z diferencial z. La derivada de y respecto de ρ es el seno de θ, que es lo que escribimos acá, por diferencial ρ. La derivada de y respecto de θ es ρ por coseno de θ, que es lo que escribimos acá, diferencial θ. Y la parcial de y respecto de z es 0 y por eso no aparece. Finalmente, el diferencial z va a ser igual al diferencial z. Si no, fíjense que el z no depende de ρ ni de θ y que la derivada de z respecto de z es 1. Si no, otra interpretación es que el z de las coordenadas rectangulares coincide con el z de las coordenadas cilíndricas. Bien, ahora estas cantidades las elevamos al cuadrado para prepararlas, para incorporarlas en esta identidad. Comenzando con el diferencial x cuadrado, si elevamos al cuadrado este binomio que tenemos acá, nos queda el cuadrado del primero menos 2 veces el primero, que es coseno de θ diferencial ρ, coseno de θ diferencial ρ, por el segundo, que es ρ seno diferencial θ, sería ρ seno diferencial θ, más el segundo al cuadrado, que sería ρ cuadrado seno cuadrado diferencial θ cuadrado. Del mismo modo, el diferencial y al cuadrado es el cuadrado de este binomio, o sea que queda seno cuadrado por diferencial ρ cuadrado, que es lo que escribimos acá, más el duplo del primero por el segundo, o sea que queda dos veces seno diferencial ρ, sería seno diferencial ρ, por el segundo, que sería ρ coseno diferencial θ, ρ coseno diferencial θ, más el segundo al cuadrado, que sería ρ cuadrado coseno cuadrado diferencial θ cuadrado. Finalmente, diferencial z cuadrado es diferencial z cuadrado. Sumando estas expresiones, nos queda diferencial x cuadrado más diferencial y cuadrado más diferencial z cuadrado, es el diferencial de la función de arco al cuadrado. Y ahora tenemos que sumar todos estos términos que están acá. Fíjense, por ejemplo, si sumamos el coseno cuadrado diferencial ρ cuadrado con el seno cuadrado diferencial ρ cuadrado, nos queda el diferencial ρ cuadrado. El diferencial z cuadrado lo podemos escribir acá. Este término y este término se anulan, fíjense que están menos y más. Tienen el coseno acá, el coseno acá, el seno acá, el seno acá.
el rho se repite, el diferencial rho se repite, el diferencial tita se repite, o sea que estos dos términos se simplifican y solamente queda la suma de estos dos términos que si sacan factor común rho cuadrado diferencial tita cuadrado les queda una suma de seno cuadrado y coseno cuadrado, eso da 1, entonces queda rho cuadrado diferencial tita cuadrado que lo podemos escribir como rho diferencial tita todo eso al cuadrado. Fíjense que hemos logrado escribir al diferencial de la función de arco al cuadrado en función de parámetros y diferenciales propios de las coordenadas cilíndricas. Así como el diferencial x, diferencial y y diferencial z eran los elementos de longitud en las coordenadas rectangulares, en las coordenadas cilíndricas el diferencial ρ, ρ por diferencial θ y diferencial z suelen llamarse elementos de longitud en las coordenadas cilíndricas. Simplemente porque son las expresiones que aparecen elevadas al cuadrado y sumadas para dar el diferencial s cuadrado. Bien, del mismo modo, trabajando ahora con las coordenadas esféricas, la cual φ recuerden que era el ángulo de elevación, que va de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, en esa versión de coordenadas esféricas uno puede probar que el diferencial s cuadrado es igual a toda esta expresión. Esto es siguiendo el mismo procedimiento que se hizo para las coordenadas cilíndricas, o sea, aplicando regla de la cadena, elevando al cuadrado el diferencial x, diferencial y diferencial z y sumando. De este modo es que en coordenadas esféricas se le suele llamar al diferencial ρ, a ρ coseno de φ diferencial θ y a ρ diferencial φ, elementos de longitud en las coordenadas esféricas. Y en la otra versión, en la versión B de las coordenadas esféricas, donde φ se mide desde el eje z, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos para las coordenadas cilíndricas, y usando identidades trigonométricas uno llega a que el diferencial s cuadrado es igual a esta expresión, y por ende los elementos de longitud en esta versión de las coordenadas esféricas son diferencial ρ, ρ seno de φ diferencial θ y ρ diferencial φ.